Hola, buenas noches. Pues el tema obligado de acontecimientos para esta noche son los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. El sábado pasado ya se proclamó vencedor a Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata. Vamos a analizar esto y para eso tenemos un invitado muy especial. Es el doctor Carlos Heredia Zubieta. Es un amigo de mucho tiempo. Él estudió una licenciatura en Economía en el ITAM, una maestría en Economía también en la Universidad McGill en Canadá, en Montreal, Canadá, el doctorado en Economía en la UNAM. Él ha trabajado en el Centro Wilson en los Estados Unidos, en Washington. Hizo un trabajo de cabildeo muy importante entre 1992 y 94, cuando estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un especialista en las relaciones con los Estados Unidos. Actualmente Carlos Heredia es maestro investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, del cual también es secretario general. Es una persona con muchas relaciones a este nivel internacional, profundo conocedor del tema y además no solamente de los Estados Unidos, sino también de otra de las potencias importantes en este contexto, que es la República Popular China. Entonces, con ustedes, el doctor Carlos Heredia Zubieta con el tema los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Muy bueno, pues como les decíamos, tenemos un invitado muy conocedor de la política internacional, tiene amplia experiencia, ha estado en Washington ya mucho tiempo, conoce mucho el medio washingtoniano, es nuestro amigo de mucho tiempo y muy admirado, Carlos Heredia Zubieta. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto saludarte. Pues a nosotros también nos da mucho gusto y pues queremos decirle a nuestra audiencia de acontecimientos pues que el tema viene siendo indudablemente las elecciones en Estados Unidos. La primera pregunta, Carlos, ¿puede decirse que ya hay un resultado electoral definitivo de las elecciones en Estados Unidos? A ver, en primer lugar, habría que aclarar para el auditorio de acontecimientos que en Estados Unidos hay 50 resultados. Es decir, hay una elección por estado, no hay una elección nacional. En este momento hay resultados de 47 estados. Faltan 3, que son Georgia, Carolina del Norte y Alaska. En los otros 47 estados ya han sido, digamos, ya hay un candidato que ganó en ese estado. Algunos dicen que Arizona también está en la lista de los pendientes, pero en el caso de Arizona, ya los escritorios de decisión que tienen los medios de comunicación, varios de ellos ya, digamos, definieron con los resultados existentes que allí también ganó el candidato Joe Biden. Quizá la confusión nace de pensar que en Estados Unidos hay, como en México, una autoridad electoral unificada que oficial y formalmente dice ya ganó este candidato. No hay tal cosa en Estados Unidos. El que esté esperando que el INE de Estados Unidos diga ya ganó Biden, pues que se quede sentado esperando, porque eso no va a ocurrir. No puede ocurrir, porque son 50 elecciones. Una elección por cada estado. Y como les decía, 47 ya dieron un resultado. Y ese resultado es imposible de remontar,
incluso si todos los 3 estados pendientes fallan a favor del señor Trump. De manera que la pregunta que tú me haces la contesto de esta manera. Sí hay suficientes resultados para declarar que la elección la ganó el señor Biden. Usaste un calificativo, definitivos. A ver, esta elección ya está siendo impugnada por el señor Trump. El señor Trump va a impugnar en todos los estados donde pueda impugnar, sobre todo en aquellos en donde hay una legislatura estatal republicana o en donde en la nueva Cámara de Representantes, cuyo resultado final ya se está perfilando, ya sabemos que los demócratas mantienen el control en la Cámara de Representantes. En la legislatura que va a cerrar ahora, tenían 232. Es posible que terminen con alrededor de 225. Es decir, la mayoría demócrata se ve reducida, pero les alcanza para tener el control de la Cámara de Representantes. Esto es muy importante, porque en una elección disputada, impugnada, objeto de controversias, la Cámara de Representantes tiene un papel muy importante que jugar. Pero ahí lo que es crucial es en cuántas entidades tiene más representantes los demócratas o los republicanos, lo que le llaman las delegaciones. Pues la respuesta va a ser bastante similar a, no idéntica, a en cuántos estados ganó la elección el señor Biden, en cuántos estados ganó la elección el señor Trump. También ahí está cerrado. Al final va a quedar algo así como 26-24 o 27-23, presumiblemente a favor de los demócratas. Entonces, ¿hay resultados? Sí. ¿Ya ganó Biden? A ver, ya suficientes números de delegados al colegio electoral han sido asignados para que se proclame el triunfo de Biden. ¿Es esto irreversible? Bueno, solo el 20 de enero al mediodía, cuando jure el señor Biden ante la Biblia, podremos decir que ya culminó el proceso. El proceso no ha terminado. Pero, si seguimos el cauce que marca la Constitución, la legislación estadounidense, también los usos y que son muy poderosos en estos casos, pues ya no hay vuelta atrás, ya ganó el señor Biden. Si nos vamos a ir a la filigrana de decir, es que hasta que estén contados y apropiados el 100% de los votos, hasta que se hayan dirimido todas las controversias, bueno, eso va a ocurrir en el minuto en que Biden jure, no antes. Pero, para contestar tu pregunta de manera categórica, sí, ya hay un ganador y es el señor Biden. Ok. Hasta ahorita lleva 290 votos electorales, ¿no? Es correcto. ¿De cuántos posibles? Bueno, el colegio electoral tiene 538 delegados que se conforman por 437 representantes de los 50 estados y uno del Distrito de Columbia, que son 438, más los 100 senadores son 538. La mitad más uno de 538 son 270. Por eso, quien quiera decir ya gané la presidencia debe de tener 270. Hoy Biden tiene 290. Si gana en Georgia, está muy apretado, está muy ajustado. Georgia otorga 16 delegados al colegio electoral, entonces podría llegar a 306. Y entonces se va a quedar
más o menos la misma correlación de fuerzas que 2016, pero a la inversa. Es decir, Trump ganó con 304 votos al colegio electoral, aunque perdió el voto popular por 3 millones ante Hillary Clinton. Hoy, previsiblemente, Biden va a ganar el colegio electoral con 306 votos. Y Trump se va a quedar con 232. Si sumas las dos cantidades, 306 más 232 son los 538 votos totales al colegio electoral. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los estados son los que deciden, digamos, cuántos delegados se le van a dar a cada partido en el colegio electoral. 48 estados dicen el ganador se lleva todas las fichas. Hay 2 estados, Maine y Nebraska, que apropian los electores según los distritos en cada estado. Pero lo que quiero subrayar para beneficio de la audiencia de acontecimientos es que aunque van a todavía a discurrir procesos de impugnación, es muy difícil, yo diría prácticamente imposible que se revierta lo que ya, el arroz que ya se coció, e incluso, digamos que los sectores realistas, civilizados, honestos del Partido Republicano, que todavía quedan algunos, le están diciendo al señor Trump, presumiblemente, oiga, señor, no tiene caso, digamos, vamos a hacer el ridículo, no se va a revertir, no hay un caso. El señor, para hablar como abogados, el señor Trump no tiene un caso, no ha podido construir un caso, no hay una sola evidencia de fraude, no hay una sola evidencia de irregularidad. Los grandes despachos jurídicos de Estados Unidos, que sí acompañaron al señor George W. Bush en su disputa electoral con el señor Al Gore, hoy dicen no, no le voy a entrar. Si me hablan de parte del señor Trump o del Partido Republicano, voy a decir que no, no voy a tomar el caso. Entonces, eso es lo que hay que poner sobre la mesa para beneficio del auditorio. Se está construyendo un escenario mediático. No hay un caso jurídico. Muy claro, Carlos. Muy claro está expresado esto. Entonces, a partir de esto, los resultados entonces, obviamente ya favorecen a Biden. ¿Cómo queda el Senado? ¿Cómo queda la Cámara de Representantes hasta ahorita? A ver, el Senado está empatado en 48 senadores por partido, 48 del Partido Demócrata, 48 del Partido Republicano. Es decir, faltan 4 senadores. ¿De dónde son esos 4 senadores? Son 2 de Alaska, que los va a ganar el Partido Republicano. Ahí los demócratas tenían una esperanza de que un aspirante independiente que se junta, que se alía con los demócratas, pudiera ganar. Lo veo muy difícil. Ya llevan contados casi el 60% de los votos y la ventaja republicana en Alaska pues ya es prácticamente irreversible. De manera que el casillero republicano va a llegar a 50. Los otros 2 senadores que faltan son del estado de Georgia. ¿Qué pasa en el estado de Georgia? Que se quedó vacante una senaduría y que la que se puso a elección el 3 de noviembre, el resultado favoreció al candidato del Partido Republicano, pero como hemos dicho, hay 50 elecciones. El estado de Georgia dice, si ningún candidato supera el 50%, si ningún candidato reúne la mitad más 1, entonces los 2 candidatos que tengan un mayor número de votos se van a segunda vuelta.
¿Por qué? Porque así lo dijo la legislatura estatal de Georgia. Y resulta que el candidato del Partido Republicano ganó algo así como 49.997% de los votos. Se quedó a un pelito de llegar a la mitad más uno. Por lo tanto, en Georgia ya se convocó a una elección de segunda vuelta por el Senado de 2 senadores el 5 de enero. Lo previsible es que los electores de Georgia, pues en una elección que ya no está vinculada a la elección presidencial y donde ya pasó la elección al Senado y están definidos 98 de los 100 senadores, pues lo previsible es que los electores de Georgia voten por un partido para los 2 senadores. Es difícil que hagan el matiz de decir, bueno, pues voy a elegir un senador demócrata y un senador republicano. La tendencia en general es, pues vamos, ganan los 2 senadores de un partido. Lo curioso es que la elección que está pendiente, porque se produjo una vacante antes, la ganó un candidato afroamericano a favor del Partido Demócrata. La elección que tuvo lugar el 3 de noviembre la ganó el candidato, es decir, no la ganó en el sentido de tener ya la victoria, sino tuvo mayor número de votos un candidato republicano. Para equilibrar la balanza, los demócratas necesitan ganar los 2 senadores en segunda vuelta en Georgia el 5 de enero. Si los demócratas se quedan cortos, entonces los republicanos previsiblemente quedarán con 50 senadores y los demócratas con 48. Si los demócratas hacen la proeza, la hazaña de que Stacey Abrams, que es una mujer que contendió por la gubernatura de Georgia, no logró ganar, pero aumentó extraordinariamente el voto afroamericano, por supuesto, pro-demócrata en el estado de Georgia. Si logran la proeza de decir, vamos a ganar las 2 senadurías de Georgia, entonces en el Senado van a quedar empatados 50-50. Y la vicepresidenta Kamala Harris, está previsto que la vicepresidenta es la primera mujer vicepresidenta, da el voto de desempate y entonces los demócratas presidirían el Senado y los comités senatoriales. Ese escenario parece remoto. La mayor parte de los analistas coinciden en que en las elecciones del 5 de enero, que ya no traes el impulso de la elección presidencial ni de la vicepresidenta mujer afroamericana, es previsible que los republicanos se los lleven. Pero ahí sí hay que esperar hasta el 5 de enero, que viene la segunda vuelta. En la Cámara de Representantes hay una gran decepción por parte de los demócratas, aunque el grupo comandado por la señora Pelosi el grupo demócrata logró conservar su mayoría en la Cámara de Representantes. Decíamos, tenían 232, necesitan 218 para tener la mayoría. Es previsible que terminen alrededor de 225, una mayoría estrecha. Entonces hay una disputa interna en el Partido Demócrata sobre si debe o no de continuar el liderazgo de la señora Pelosi. Algunos medios le atribuyen a Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata del Bronx, en Nueva York, una de las más visibles voces progresistas, el hecho de que ella dice los demócratas corporativos que están vinculados a los grandes donadores de Wall Street, de otras fuentes de dinero, están haciéndole la guerra a los demócratas de raigambre más popular, más de base. Hay una disputa por el liderazgo, hay una disputa también por
cuál es el camino que va a tomar la mayoría reducida de los demócratas, pero ya prácticamente el control ya lo alcanzaron, la mágica de 218, y entonces lo que está en disputa es la conducción interna en el Partido Demócrata, en el grupo que hasta hoy encabeza la señora Pelosi. Esa es la situación en la Cámara de Representantes. Hay una alegría en el Partido Republicano que aunque no pudieron lograr el control, la mayoría en la Cámara de Representantes, arrebatarles suficientes asientos a los demócratas, lograron un avance importante, sobre todo con mujeres, lo cual es inédito en el Partido Republicano, que siempre han estado a la saga del Partido Demócrata en postular candidatas mujeres. Ahora el INE en México, que tenemos 15 gobernaturas en 2021, está diciendo que los partidos deben de postular al menos a 7 mujeres en estas 15 elecciones para gobernador. Los republicanos habitualmente, pues, postulan muy poquitas mujeres. Ahora postularon mujeres en mayor número y varias de esas lograron el triunfo. Es notorio el ascenso del Partido Republicano con mujeres, algunas de ascendencia cubana, en el sur de la Florida. Por eso el impulso que logró Trump en Florida, en la comunidad latina, es tan importante. Los republicanos hicieron avances significativos en la Cámara de Representantes, en el sur de la Florida y en otros puntos, presentando a candidaturas mujeres. Se quedaron cortos, pero sí lograron, digamos, contrarrestar la estrategia del grupo demócrata que decía que aumentarían su ventaja de 232, quizá hasta 238, 240, y lo que ocurrió fue lo contrario, que su ventaja se fue comprimiendo y se ha reducido pues, a una expresión mínima de 700, 800. Después de estos datos que nos explicas de una manera clarísima y con precisión, Carlos, vamos a la interpretación. ¿Cuál es tu interpretación precisamente de este 3 de noviembre en Estados Unidos? A ver, yo te diría 3 puntos, Víctor. El primero es que tenemos un país extremadamente polarizado. Si lo puedo expresar en una frase, terminan los 4 años de la presidencia de Trump, empieza el trumpismo, yo no diría sin Trump, porque Trump va a seguir activo, aunque ya no sea presidente, pero empieza el trumpismo desmintiendo a aquellos que lo veían como un fenómeno pasajero, que lo veían como una aberración en la historia, que lo veían como un accidente en el curso de la política en Estados Unidos. Esta polarización es mucho más fuerte, profunda de lo que los expertos estimaban, y hay 70 millones de electores que le dijeron que sí al trumpismo, aunque a algunos de nosotros nos parezca un horror. Después de 4 años de mentiras del señor Trump, después de 4 años de que un señor que es presidente es evasor de impuestos y se niega a entregar cuentas, a la rendición de cuentas, de decir, aquí está, he pagado mis impuestos, no lo puede hacer porque no los ha pagado. Después de 4 años de misoginia, después de 4 años de xenofobia, de racismo, etcétera, no solo el señor Trump sigue dando la pelea, sino que saca más votos que hace 4 años. 70 millones de votos, 70 millones de estadounidenses dijeron, pues yo quiero que siga el señor Trump, a pesar de que murieron 232,000 estadounidenses en la pandemia, a pesar de que Estados Unidos dejó de ser un socio, un aliado confiable prácticamente para todos los países que se decían amigos, aliados, socios con cercanía a Estados Unidos.
Hoy hay una muy mala relación con la Unión Europea, mala relación con Canadá. En México yo no te puedo decir que haya una mala relación porque el gobierno de México tomó deliberadamente la decisión de adecuarse y acomodarse a lo que exigiera y decidiera el señor Trump. Pero esa es la primera constatación. El trumpismo está vivo y coleando y vigoroso. Segunda consideración. Aun cuando esta, digamos, confirmación de que el trumpismo está vivo, funcionó el sistema estadounidense en el sentido de decir, van las elecciones por el cauce donde deben ir y los estadounidenses eligen a un nuevo presidente. Ya no le dan la ratificación al señor Trump. Dijimos, el trumpismo sigue adelante de manera vigorosa, sino que viene un presidente del Partido Demócrata, por cierto, un hombre que ya cumplió 78 años de edad. El presidente que entró con mayor edad a la función de la presidencia era el señor Trump, con 70 años. Ahora el presidente, es decir, la primera vez que fue electo en 2016. Ahora el presidente Biden, que dará juramento el 20 de enero, con 78 años será el presidente de mayor edad en Estados Unidos. Aunque pudiera parecer que el sistema estadounidense se muestra vulnerable y frágil, la verdad es que ha funcionado para contener, digamos, estas tendencias centrífugas del señor Trump, que se declaró ganador la noche del martes 3 de noviembre. Una declaración completamente sin fundamento, una declaración, pues ahí les toca a los abogados decir si eso fue ilegal o no, pero en todo caso, una declaración que socava a la robustez del sistema político estadounidense, que sin embargo parece que superará la prueba. Y el tercer punto del análisis que yo quisiera subrayar es que la agenda de gobierno del señor Biden va a ser muy complicada. Es una agenda que está en la antípoda de la del señor Trump. Doy 3 ejemplos. El primero, el tema de energía. El señor Biden preconiza el uso de energías renovables, la energía del viento, la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, mientras que el señor Trump está anclado en la energía generada por combustibles fósiles, básicamente por el petróleo crudo, por el carbón. Esto es un antagonismo brutal y ahí está esta contraposición como una primera fuerte contradicción en la posible política a llevar adelante en Estados Unidos. La segunda es el tema ecológico, ambiental. El señor Trump sustrajo a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático. El señor Biden ha dicho que posiblemente el primer día de su presidencia, el 20 de enero de 2021, va a regresar a su gobierno al Acuerdo de París. Y por lo tanto, va a seguir una ruta que favorezca las energías renovables, que favorezca sobre todo el combate al cambio climático, la reducción de emisiones por parte de la industria, de los automóviles, de toda la reducción de los gases de efecto invernadero. Trump, con el pretexto de decir eso afecta los costos, incrementa los costos de la industria estadounidense, reduce la competitividad de la industria estadounidense. Es un argumento falaz, por cierto. Incluso las propias compañías, es curioso, las propias compañías de combustibles fósiles están tratando de impulsar la transición a lo que le llaman el Green New Deal,
el nuevo acuerdo verde, que no ha sido, digamos, ratificado al 100% por el señor Biden, pero cuyos principales puntos apuntan a que la energía y el medio ambiente en Estados Unidos deben de ser compatibles en el sentido de la reducción de emisiones y el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París que Estados Unidos había abandonado y ahora retomará. Y el tercer punto que menciono y que es de interés directo para México es el de migración. El señor Biden ha dicho que va a abrir la puerta a una reforma migratoria integral. Eso será complicado si el Senado sigue en manos de los republicanos y del señor Mitch McConnell, republicano de Kentucky, que es absolutamente antagonista del señor Biden. El señor McConnell tiene como misión hacerle la vida imposible al señor Biden los próximos 4 años. Por lo tanto, será muy difícil que haya una reforma migratoria integral. Sabemos que el intento más cercano que se quedó, pues, a unos pasos, a unos votos de ser aprobado en el Senado, fue el que realizaron los ya fallecidos senadores John McCain del lado republicano y Ted Kennedy, Edward Kennedy, demócrata respectivamente de Arizona y de Massachusetts. Por cierto, la familia del señor McCain llamó a votar por el señor Biden. Sí, muy amigos, muy amigos. Entonces, en el terreno migratorio, yo veo difícil que el señor Biden tenga condiciones para cumplir su promesa, salvo que se verifique la rendija, la pequeña posibilidad de que haya un empate 50%, digo 50 senadores republicanos, 50 demócratas, que ya comenté hace unos minutos que lo veo muy, muy remoto. Entonces, en materia de migración, lo que va a haber es como es como suavizar la aplicación de la ley migratoria. No va a haber grandes reformas legislativas porque los republicanos no accederán en el Senado. Entonces, el margen discrecional queda en lo que los especialistas llaman no la política migratoria, que difícilmente va a cambiar en las leyes, sino la gestión migratoria, que es el margen de decisión que tiene un gobierno para reformas administrativas y decir, oye, yo no voy a poner a un niño en una jaula. Yo no voy a separar familias. Yo no voy a deportar a gente que tiene 20 años en Estados Unidos y que tiene una casa que él ya pagó, que tiene un automóvil y más importante aún, que tiene una familia. Entonces, la aplicación en el margen de la legislación migratoria estadounidense va a cambiar. Biden dice que va a devolver la dignidad y el respeto a la gestión migratoria. Veremos qué tanto se verifica eso. Ha ofrecido que va a terminar con este programa terrible que conocen bien los chihuahuenses, que es el de Quédate en México, el hecho de que Estados Unidos orille a México a aceptar que va a recibir a los centroamericanos que han presentado ya su solicitud de refugio en Estados Unidos, pero están esperando el desenlace de dicha solicitud en territorio mexicano, por cierto, sin que el gobierno federal mexicano cumpla con el compromiso que adoptó en el sentido de decir que cada persona que sea devuelta a México, pues le será ofrecido un techo, alimentación, cuidado de su salud, etcétera. Nada más remoto que eso, lo que ocurre en el terreno. Han devuelto a cerca de 80,000
solicitantes de refugio. La tasa de aceptación, esto lo ha medido la Universidad de Siracusa, es 8 al millar. De manera que de los 80,000 han sido aceptados como refugiados en Estados Unidos menos de 700 personas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que aunque la gestión migratoria en el caso de los demócratas sea menos dura, no esperemos que Estados Unidos abra las puertas de par en par. Eso no va a ocurrir. Sí esperemos que en el caso de los DACA, que son los jóvenes que llegaron a Estados Unidos de bebés o muy pequeños, lo que va a ocurrir es que se les va a abrir la puerta, a ellos sí, y se va a facilitar, yo creo que un mayor número de estados, ahora sí en el ámbito estatal, irán adoptando programas DACA, como ya lo han hecho California, Illinois y algunos otros que votan demócrata. En el terreno federal vamos a ver qué ocurre, porque por cierto, el DACA, aunque Trump se empecinó en revertirlo, sí tiene apoyo bipartidista. En algunos estados en donde hay senadores republicanos, habría mayor opción, habría mayor posibilidad para que le abran la puerta a los jóvenes DACA. Ahí podemos, creo yo, abrigar una muy cautelosa esperanza. Pero entonces, eso sería un comentario de tipo general en estos tres ámbitos, mi estimado Víctor Quintana, en el ámbito de energía, en el ámbito ambiental y en el migratorio. Y en México, bueno, para México es importante sobre todo este último. Y México, ¿qué puede esperar como país de la administración Biden? A ver, yo empezaría por decir lo que México no puede esperar. Es decir, México ni puede ni debería esperar que la reactivación de la economía venga del norte. Estados Unidos no nos va a salvar, ni nos hubiera salvado con Trump, ni nos va a salvar con Biden. Eso es una especie de ficción que nos construimos los mexicanos. Es una posición facilona a la que nos gusta recurrir. ¿Quién es mejor para México, Biden o Trump? Espérate, lo mejor para México es que los mexicanos nos pongamos las pilas y asumamos nuestras responsabilidades. Es importantísimo quién gobierna en el vecino país del norte, pero es mucho más importante qué acuerdos podemos construir los mexicanos dentro de México. Ahora, políticamente, ¿qué esperar? Bueno, creo que empezamos mal con el hecho de que el gobierno del presidente de México no haya saludado el triunfo de Joe Biden. A ver, cuando el señor Andrés Manuel López Obrador ganó en 2018, fiesta nacional, 53% de los votos. Los mandatarios que lo felicitaron, lo hicieron ese mismo día. No dijeron, vamos a esperar el veredicto del Tribunal Federal Electoral. No dijeron eso. No dijeron, vamos a esperar a que se pronuncie el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, porque la legislación mexicana dice que el proceso está abierto, ¿sí? Y que no hay una resolución final y definitiva hasta que el tribunal califique la elección. A nadie se le ocurrió decir eso. Felicitaron al presidente de México y qué bueno que lo hicieron. Unos minutos después de que dijeron, el señor sacó 53% de los votos. A nadie se le ocurrió. Y tampoco hubo una
una postura mexicana en el sentido de decir, no, no, espérense, no hay ganador hasta que el tribunal califique la elección. Por lo tanto, eso nos ayuda a poner en perspectiva lo que está ocurriendo hoy. Entonces, hay fricciones con el Partido Demócrata. Hay fricciones con los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes, porque en la recta final del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, digamos, tuvieron una participación muy activa, muy dinámica, el equipo de la señora Pelosi, que negoció con el señor Trump la inclusión de un paquete de derechos laborales que quedó ya en el cuerpo del tratado, a diferencia de lo que ocurrió en 1994 en el NAFTA 1.0, en donde todo el tema laboral y ambiental eran acuerdos paralelos no vinculantes. Hoy los derechos laborales forman parte del cuerpo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y son vinculantes. Y no solo eso, sino que una violación de los derechos laborales detona sanciones comerciales, no solo aduanales, no solo de que no puedes importar productos mexicanos, no, sanciones comerciales detonadas por violaciones a los derechos laborales. Entonces, hay fricciones, por cierto, estas fricciones ya existen desde el 1 de julio en que entró en vigor el TEMEC. Cuando empezó el segundo semestre de 2020, empezaron también una luz de cartas de legisladores estadounidenses, mayoritariamente, pero también republicanos, al presidente de México diciéndole, por cierto, rompiendo todo el protocolo, porque no se las dirigen a Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos bajo Trump, sino el legislador en lo individual le escribe directamente al presidente de México. A mí me parece eso mal. O sea, los legisladores estadounidenses de ambos partidos no siguen el protocolo y es el presidente de un país soberano. Tendrían que seguir las formas. No es un empleado suyo, no es un subordinado suyo. Pero en fin, lo que quiero subrayar es que ya existen esas fricciones y se van a exacerbar. Porque la lectura que se está haciendo del lado estadounidense es que el presidente de México se hace eco de los reclamos del señor Trump, de que podrían revertirse los resultados de la elección. Ya en mi primera intervención dije que no hay fundamento para ello. El resultado es irreversible, pero seguirán las impugnaciones y entonces, pues con un pequeño puñado de dirigentes a nivel mundial, creo que el primer ministro de Eslovenia, del país de donde nació la señora Melania Trump, no sé si el señor Putin ya se pronunció, el señor Xi de China, pero en todo caso, eso va a exacerbar las fricciones que existen en el ámbito laboral. Por cierto, yo pedí a uno de mis alumnos del CIDE, a ver, hazte un cuadro comparativo entre 1994, qué firmamos en los acuerdos paralelos y lo que firmamos en 2020. Ya no acuerdos paralelos, sino el capítulo laboral del TEMEC. Era más o menos lo mismo, ¿eh? O sea, hace 26 años firmamos que respetaríamos el derecho de libre afiliación sindical, que respetaríamos el voto secreto en la elección de dirigentes sindicales, que terminarían los contratos de protección y los sindicatos blancos. Nada de eso ocurrió en 26 años. Entonces, ¿cómo? Pues ya nos conocemos entre gitanos. Ahora los legisladores demócratas dijeron, no, espérate. Esa redacción de que México se obliga a cumplir su propia ley, a mí no me dice nada, porque México lleva 26 años diciendo que cumple su propia ley y eso no es cierto.
Y eso lo sabemos los mexicanos. En México no hay libre afiliación sindical. En México no hay derechos laborales como los estipula el artículo 123 de la Constitución. No cumplimos con nuestra propia ley. Entonces hoy hay una serie de disposiciones en el TEMEC muy estrictas, por cierto, completamente unilaterales. Estados Unidos no se compromete a respetar los derechos de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Solo se arroga el derecho a exigirle a México que cumpla con los derechos laborales en el marco de lo acordado por el TEMEC y que puede ser sancionado comercialmente. Eso es lo nuevo. Entonces, primero, México no puede esperar la reactivación con el impulso de la economía estadounidense, aunque por cierto las remesas han aumentado porque Trump le inyectó liquidez a la economía estadounidense y una parte de esa liquidez vino a dar a México vía los trabajadores mexicanos en Estados Unidos. Pero la reactivación tendrá que venir por un acuerdo dentro de México entre mexicanos. Segundo, derechos laborales, ámbito de grandes fricciones. Tercero, el tema migratorio. Bueno, pues es de esperar que tan pronto inicie el mandato del señor Biden, se vayan a limar las aristas más ásperas, es terminar el programa Quédate en México, pero tampoco se van a abrir las puertas. No van a generar expectativas para que vengan nuevas caravanas de Centroamérica. Entonces, habrá una moderación en la gestión migratoria. Yo creo que México se verá obligado, y esto, esta cuarta consecuencia para México es muy importante. México se verá obligado a articular una política migratoria propia. Porque a partir del 7 de junio de 2019, tiraron a la basura la política migratoria que preconizó el candidato López Obrador en campaña. La política migratoria que prometió el presidente electo López Obrador y que instrumentó en el primer trimestre de su gobierno y que después tiraron a la basura, corrieron a Tonatiuh Guillén del Instituto Nacional de Migración y dijeron, la política migratoria mexicana es la que diga el señor Trump. Y ya. Entonces, nos adaptamos, nos ajustamos a lo que decidía Washington. Y la política, la instrucción número 1 de la política migratoria era no pasarán los centroamericanos y en lo demás no hagan enojar al señor Trump. Por lo tanto, hoy México se ve en una situación en que tiene que articular una política migratoria propia. Existe en el papel. Ya la han publicado en la Secretaría de Gobernación. Yo no estoy diciendo que México no tenga una política migratoria. Yo estoy diciendo que México tendrá que instrumentar, llevar a los hechos, al terreno de los hechos, dejando de ser letra muerta, una política migratoria, esperamos, que sea consistente con el respeto a la inclusión de los derechos humanos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ojalá nos propongamos como país no abrir la puerta, no paso libre, pero sí un trato con dignidad y respeto a los migrantes. Eso quiere decir que habrá regulación, eso quiere decir que habrá lo que Estados Unidos va a hacer también. Vamos a regular quién entra, quién no entra, el que entra, por qué sí entra, el que no entra, por qué no entra, en vez de irnos a los extremos que algunos esperaban de decir, México que le abra la puerta a los centroamericanos y a los africanos. Eso no va a ocurrir. Pero tampoco el hecho de decir, mándales a la Guardia Nacional a golpearlos, y entonces o abrir completamente la puerta o cerrar completamente la puerta. Creo que México va a tener que formular una política, ya la tiene en la letra, pero va a tener que llevar a los hechos una política que sea consistente
con el compromiso constitucional de velar por la seguridad nacional, pero también de respetar la dignidad humana. Carlos, pues desgraciadamente el tiempo se nos termina. Es apasionante y además muy documentado el análisis que haces, Carlos. Te agradecemos muchísimo. Seguramente hay material para otro programa posteriormente, conforme se vaya acercando el 20 de enero. Y pues nos dejas pensando, nos dejas mucha claridad sobre lo que no podemos esperar. Tienes toda la razón. Lo que no podemos esperar. Bueno, yo nomás déjame, nomás para que no se quede en el tintero. ¿Cómo ves las relaciones de Estados Unidos con China? A ver, ahí en buena medida en el legislativo estadounidense hay un consenso bipartidista. Demócratas y republicanos sí están de acuerdo en que hay una disputa global, una disputa por el poder global, el poder militar, pero sobre todo el poder tecnológico. Uno, hoy la economía china, medida por paridad de poder de compra, es decir, ¿qué compran en China $100 y qué compran en Estados Unidos $100? Ya es mayor que la estadounidense. Todavía no en números absolutos, pero eso va a llegar eventualmente. Entonces, para aquellos que dicen, es que de repente surgió China y ya es mayor que Estados Unidos. No, no es de repente. Estamos en el siglo XXI. En 17 de los 21 siglos de la era cristiana, la economía china ha sido la más grande del mundo. Lo que pasa es que a nosotros nos enseñan historia empezando antier. Pero no, la economía china va a recuperar el lugar que ya tuvo 17 siglos. Entonces, la disputa por la superioridad a nivel global va a continuar. Y continuaría si estuviese ahí el señor Trump, que es mucho más belicoso en el lenguaje. Y la superioridad tecnológica es la que más va a pesar hacia adelante. El dominio de la plataforma tecnológica 5G lleva un pequeño margen de ventaja a la República Popular China. Segundo punto. ¿Quiere esto decir que China va a ser el país hegemónico a nivel global? No tan rápido. Estados Unidos, con demócratas, con republicanos, con el que me digan, sigue siendo el país que tiene, primero, la hegemonía del dólar. Segundo, la mayor capacidad de atraer talento, incluso talento chino. Hay muchos chinos que van a estudiar ingeniería, ciencias, Estados Unidos y aspiran a quedarse en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un magneto, un imán al talento global, va a seguir siendo así. Estados Unidos tiene 8 de las mejores 10 universidades del mundo, a donde quieren ir los chinos a prepararse. Y entonces voy a usar un término del profesor Abraham Lowenthal de la Universidad del Sur de California, que él dice, a lo mejor Estados Unidos ya no va a ser la economía más grande del mundo, pero seguirá siendo el país preeminente, el país indispensable, el país que es interlocutor en todos los temas. A lo mejor se forma un G2, pero el mundo no puede prescindir de la posición de Estados Unidos ni de la de China. Y no habrá destrucción mutua porque ambos se necesitan. Y termino ya en un minuto el tercer punto. ¿Qué significa esto para México? De nuevo, Víctor, como decíamos, la reactivación económica en México en la pospandemia, si es que algún momento llegamos a una pospandemia, no vendrá de Estados Unidos, tiene que venir de aquí adentro. Tampoco va a ocurrir milagrosamente que en la guerra tecnológica China, Beijing, Washington, las empresas digan, pues ya me peleé con Estados Unidos, ahora me voy a México. No. ¿Por qué no han venido los últimos 20 años? Pues porque no ven el entramado de infraestructura
institucional y jurídico que se necesita para asegurar la inversión china. No vienen de la noche a la mañana. Los chinos llevan 5,000 años en esto. Si les cancelamos el tren rápido a Querétaro, entonces se quedaron con gran suspicacia de decir, bueno, ¿por qué vamos a ir a México si la mayor obra de infraestructura que ya habíamos ganado en concurso nos la cancelaron? ¿Por qué le vamos a creer a los mexicanos si cada vez que se termina un periodo de desgravación, por ejemplo, para importación de calzado chino a México, la víspera a las 11 de la noche nos hablan y nos dicen, oigan, denme otro añito, denme chance, otros 24 meses, así, pues no. Entonces, para que la inversión china llegue a México en cantidades, en montos, en dimensiones significativas, tendríamos que cambiar completamente el paradigma en el que hemos vivido. Para los chinos sí es importante el cumplimiento de contratos, sí es importante el cumplimiento de acuerdos, sí es importante que las reglas permanezcan y se cumplan. No podemos esperar que venga un diluvio de inversión china si nosotros no ofrecemos certidumbre adentro de México. Y las señales que hemos enviado en años recientes se traducen en algo errático e incierto. Hasta que corrijamos eso, entonces los mercados van a identificar que hay condiciones para mayor inversión china en México. Sin eso no va a ocurrir. Clarísimo, Carlos. Pues te agradecemos mucho y qué bueno que mes y medio antes de Navidad nos dices, no le escriban cartas a Santa Claus porque es mejor comprar sus propios regalos que esperar que venga un señor vestido de rojo en renos o un señor vestido con un traje oriental de China trayéndonos los regalos. Carlos, pues muchísimas gracias. Realmente fue importante que participaras. A nombre de todo nuestro auditorio de acontecimientos, te hacemos un reconocimiento por tu participación. Gracias, Carlos. Muchas gracias, mi querido amigo Víctor Quintana Silveira. Un fuerte abrazo hasta Chihuahua. Gracias, Carlos. Buenas noches, pues esto fue una emisión más de su programa Acontecimientos. Agradecemos su presencia, nos citamos la próxima semana. No se olvide de nuestras redes sociales. En Facebook, Víctor Quintana Silveira, las iniciales con mayúscula. Lo mismo en Instagram, el canal de YouTube y en Twitter, Víctor Quintana S, las iniciales con mayúscula. Hasta el próximo lunes y cuídese mucho, por favor. Sana distancia, quedarse en casa, lavarse las manos. Yo le agregaría, haga gárgaras con aceite de coco. Son muy saludables y matan cualquier virus. Un abrazo.